Bienvenidos al curso de teoría de la medida y entonces continuamos trabajando o demostrando propiedades que satisfacen los conjuntos leves medibles. Y ya en el video anterior vimos cómo se comporta la medida del Lebesgue con respecto a uniones disjuntas y vamos a hablar un poquito de lo siguiente. Como colorario del último teorema que se demostró en el video anterior, podemos concluir lo siguiente. Si tenemos dos conjuntos, E1 y E2, medibles en el sentido de Lebesgue, tales que E2 está contenido en E1 y la medida de Lebesgue de 2 es finita, entonces podemos decir que la medida de la diferencia de E1 menos E2 no es otra cosa que la medida de esto menos la medida de esto que está acá. Recuerden, estamos suponiendo que aquí pónganle que ustedes que este es E1 y pónganle ustedes que este es, E2 y pónganle ustedes que este es E1. Y la diferencia son los elementos que están acá, que están en el más grande, pero no en el más pequeño. Entonces tenemos esta propiedad y la demostración de esto es bien sencillita. Es simplemente partir de que E1 se puede expresar como E2 unido con E1 menos E2. Esto es una unión disjunta porque los elementos que están aquí no están acá por definición de este conjunto. Por lo tanto, por lo que vimos en el video anterior, la medida de esto es esto más esto que está acá. Y ya con esto tenemos casi que listo el resultado, porque como la medida de E2 es finita, y aquí es donde se usa la hipótesis, como la medida de E2 es finita, esto puede ir restando, puedo despejar y obtenemos que esto es igual a esto. Allí es donde se utiliza esta hipótesis, ¿ok? Bueno, esto nos va a permitir entonces establecer cómo se comporta la medida de Lebesgue con respecto a diferencias, siempre y cuando tengamos estas hipótesis. Ya tenemos ese colorario y ahora sí vamos con el siguiente teorema. Vamos a enunciarlo como teorema 12 y este teorema dice lo siguiente. Supónganse que tenemos una sucesión de conjuntos medibles en Rn, medibles en el sentido Lebesgue. Primer caso, si la sucesión de conjuntos es creciente a un cierto conjunto E, podemos decir que el límite cuando K tiende a infinito de las medidas de sub K va a ser exactamente la medida de E. Y el segundo caso es que si la sucesión es una sucesión que decrece a un conjunto E y las medidas de EK son finitas o es finita para algún K, entonces el límite cuando K tiende a infinito de las medidas de EK va a ser igual a la medida de E. Vamos a enfocar un poquito. Tenemos entonces este resultado que nos dice cómo se comporta la medida con respecto a la toma de límites siempre y cuando tengamos una sucesión creciente o decreciente, y en el caso de que sea decreciente necesitamos de esta hipótesis de acá. Vamos a demostrar esto, vamos a hacerlo por casos. Demostración. Bueno, primer caso, vamos a pararnos en el caso 1. Tenemos una sucesión que tiene este comportamiento, pónganle, y SU1 está contenido en SU2, SU3, etcétera, etcétera, pero esto está contenido en la unión de los K, y eso es lo que vamos a llamar E. Vamos a considerar E, ¿ok? Ahora sean entonces los conjuntos E2 menos E1, E3
menos E2 y así sucesivamente. Si consideramos estas diferencias, podemos decir que E se puede expresar como E1 unido con E2 menos E1 unido con E3 menos E2 unido y así sucesivamente. Quedaría aquí, por ejemplo, K más 1 menos EK. ¿Ok? Tendríamos esa expresión. Bueno, esta expresión estos conjuntos son disjuntos. En consecuencia, la medida de E no es otra cosa que la medida de E1. La medida, en lo sucesivo, cuando yo hable de la medida y diga la medida, me estoy refiriendo a la medida de Lebesgue, porque como les dije, esto es un curso en donde nos vamos a enfocar en el estudio de la medida de Lebesgue. Entonces sería, la medida de Lebesgue de esto sería la medida de 1 más la medida de E2 menos E1 y así sucesivamente la medida de Lebesgue de EK más 1 menos EK y así sucesivamente. Tenemos ese desarrollo, pero entonces acá fíjense que esto va a ser exactamente igual por lo que hicimos anteriormente, o sea, esto va a ser E1. Como tenemos esta contención, por esta hipótesis de acá, el siguiente paso es cierto. Esto va a ser igual entonces a E2 menos E1, ¿ok? Permítame aquí poner un paréntesis, más, y así sucesivamente, y aquí quedaría EK más 1 menos EK. Entonces aquí tenemos una suma telescópica, infinita, pero es telescópica. Cuando me refiero es que este se cancela con este se cancela con el siguiente y así sucesivamente. Y lo que vamos a obtener entonces es lo siguiente. Vamos a poder decir que esto va a ser igual a ¿qué cosa? Al límite, cuando, aquí apretadito, cuando K tiende a infinito de EK, en realidad, bueno, vamos a ponerlo así, EK. Se me van a ir yendo los términos y me va a quedar EK. Y es lo que quería demostrar, pues que la medida de esto es el límite de esto, ¿ok? Esa es la demostración del primer caso. Para demostrar el caso 2, el segundo caso, vamos a ubicarnos acá, 2. Entonces 2 sería razonado de la siguiente manera. Vamos a suponer que E1 es finito. Supongamos que la medida de E1 es finita. Vamos a suponer que E1 contiene a E2, contiene a EK, y esto obviamente va a contener a la intersección, que es lo que estamos llamando E. ¿Ok? Ahora expresamos nuevamente E1 como E unido con E1 menos E2, unido con E2 menos E3, y así es un argumento análogo al que hicimos anteriormente. EK menos 1 menos EK, y así seguimos, ¿verdad? Entonces la medida de E1 va a ser la medida de E más la medida de E1 menos la medida de E2 más, y así hasta llegar a la medida de EK menos 1 más la medida de EK, y esto sigue. Y entonces aquí cuando tomamos límite, por supuesto me va a quedar 0 acá, y acá me va a quedar, lo escribo así, medida de E menos el límite cuando K tiende a infinito de las medidas de los EK. Y bueno, aquí entonces tenemos la demostración, el argumento de la segunda parte del teorema. ¿Ok? Ya para ir, como quien dice, cerrando con respecto a estos temas,
me gustaría demostrar el siguiente teorema. Vamos a enunciarlo como teorema 13 y dice lo siguiente. Si tenemos una sucesión EK que crece a E, vamos a suponer que EK y E son conjuntos medibles, entonces el límite cuando K tiende a infinito de la medida exterior de esto va a ser la medida exterior de esto. ¿Ok? Perdón, que va ahí. La medida exterior de E. ¿Ok? Fíjense que acá estamos generalizando, pero estamos trabajando con medidas exteriores. ¿Ok? Entonces, la demostración de este teorema, se realiza de la siguiente manera. Para cada EK, mejor dicho, existe un conjunto, vamos a llamarlo HK, de tipo G lambda, tal que EK está contenido en HK, HK es medible, ¿ok? Y además, la medida exterior es la medida del EB de HK. Entonces, a partir de estos HK, para cada M, sea el conjunto B sub M definido como la intersección desde K igual M hasta infinito de los HK. Se define B sub M de esta manera. Vamos a obtener que, por supuesto, para cada M, B1 está contenido en B2, está contenido en B3, está contenido en BM. Tenemos una sucesión de conjuntos, tenemos esta contención y por esta construcción, entonces observamos que BM tiende a B, donde B no es otra cosa que la unión sobre los BM. ¿Ok? Fíjense que ahora también se tiene que EM está contenido en BM y BM está contenido en HM. Afirmamos eso. Veamos eso. En efecto, como EM está contenida en HM, pero EM está contenido en HM más 1, por ser EK creciente, vamos a decirle así, por ser EK creciente. ¿Ok? Significa, voy a precisar más, tenemos que E1 está contenido en E2, está contenido, esto es una contención, cadena de contenciones, EM está contenido en EM más 1, etcétera. Pero nosotros tenemos que, vamos a ponerlo así, esto implica que M está contenido en M más 1, que no es otra cosa que HM más 1. Entonces, esta implica esto, ¿no? Y teniendo eso, vamos a otra vez para acá. Luego, EM está contenido en la intersección K igual M hasta infinito de los HM, que no es otra cosa que BM. Así, EM está contenido en BM
que está contenido en HM. Esto implica que la medida exterior de cada EM es menor o igual que la medida de esto. Esto es menor o igual que la medida de HM, menor o igual. Y la medida de HM otra vez vuelve a ser la medida exterior de EM. O sea que esta cadena de desigualdades implica que necesariamente esto tiene que ser igual a esto que está acá. ¿Ok? Esto va a implicar entonces que el límite cuando m tiende a infinito de estas medidas exteriores existe, y además vamos a obtener que el límite cuando m tiende a infinito de estos señores no va a ser otra cosa que B, que el conjunto B, que es la unión. Ok, por un lado tenemos eso. Sin embargo, ok, B, que habíamos dicho que era la unión de los BM, contiene a la unión de los EM, y esto no es otra cosa que E1 por la forma como es la sucesión E. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a concluir que el límite cuando m tiende a infinito de las medidas exteriores es mayor o igual que esto que está acá. La desigualdad opuesta también es obvia. Entonces tenemos esta desigualdad. La desigualdad opuesta es obvia. La otra desigualdad se sigue porque tenemos que los EM están contenidos en E. Entonces cuando tomes límite acá, vamos a obtener la otra desigualdad por monotonía de la así, el límite sobre M de esto es menor o igual que esto. Y con eso tenemos demostrado el resultado del teorema.